Hola, muy buenas a toda la comunidad de NSC Spain y estamos aquí en una nueva entrevista en nuestro canal de YouTube. Hoy, pues bueno, tengo el placer de contar con un aventurero del mundo, un entrenador que ha salido de España y la verdad que le está yendo muy bien allá por donde ha pasado. Es Eduardo Valcarce. Eduardo, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Encantado. Pues muy ¿Cómo bien, va gracias. la cosa? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, ahora te hablo desde España. Llevo unos meses por aquí y bueno, de momento cargando pilas para la próxima aventura que será, espero, en Hong Kong, si no pasa nada de última hora, vaya, ahora con esto del COVID y demás. Bueno, lo hemos pillado en casa, seguro que la familia está contenta que después de tanto viaje por el mundo y ahora nos contará, puede disfrutarlo un poco y sé bien lo que digo. Bueno, Eduardo es licenciado en Ciencias del Deporte, tiene dos másters, uno es en investigación y en otro es, bueno, el que te capacita para ejercer como docente en la educación secundaria aquí en España. Y aparte, pues bueno, es una persona que nada más ver el currículum sabe que es un apasionado del deporte y del entrenamiento. Está certificado CSIS con nosotros, con NSCA Spain, está también formado con Exos, con FMS, con DNS, como le decía antes de la entrevista, pues bueno, tiene todas las siglas del abecedario, ¿no? Y si bien a unos les podrá gustar más o menos, es un indicativo de una persona que todavía, pues bueno, que le gusta lo que hace, que tiene ambición por conocer más y ambición por seguir creciendo más. Y bueno, he invitado a Eduardo al canal porque, bueno, es una de las personas que ha salido del país, ha estado trabajando en diferentes partes del mundo y ahora mismo, bueno, si bien nos ha dicho que está en España, pero él está trabajando en China. ¿No es así, Eduardo? Sí, es así. Hasta hace, bueno, bien poco, por esto del virus estaba en China. La situación donde yo estaba el último mes, que justo no estábamos ni en nuestra base, sino que estábamos en una concentración preparando pues concretamente el Mundial de Pista Cubierta de Atletismo con un grupo nacional de velocistas. Y bueno, pues por recomendaciones incluso de la Embajada de España en Zhuhai, en la provincia de Guangdong, pues bueno, nos recomendaron salir del país. Después estuve 5 meses en Qatar, como en stand-by, en espera, eh, pensando si volver a España o a ver si A medio se camino. mejoraba la cosa para volver a China. Y nada, después las cosas siguieron, bueno, pues las fronteras cerradas y demás. Entonces, bueno, decidí volver a España, todavía con contacto y demás. Y ahora, pues, esperando, ultimando ya casi los detalles para, espero, finales de diciembre, principios de enero, comenzar otra aventura en Hong Kong, con el Hong Kong Sport Institute, perdón. Eh, y nada, de momento esto es lo que puedo contar. Sí que es verdad que Ah, ahora genial. mismo no me puedo quejar porque estoy colaborando con el equipo de baloncesto femenino de Liga Femenina Endesa, Club Baloncesto Benvibre Embutidos Pajariel. Y bueno, la verdad que estoy totalmente agradecido al club, a la junta directiva, porque bueno, en estos tiempos donde es difícil que alguien temporalmente venga a ayudar, sobre todo por el tema del COVID, que la gente se juega mucho, hay un tema de salud ahí por medio que es importante. Bueno, pues ellos me han acogido desde el principio, incluso tomando bastantes responsabilidades. Y nada, de momento en eso estamos. Ah, no, buenísimo. Y bueno, para que la gente que no te conozca se haga una idea un poco más amplia de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo terminaste en China? Es decir, terminas la carrera universitaria, haces tus másters Uh-huh. en España y ¿cómo surge la oportunidad de irte al continente asiático? Pues, en primer lugar, yo soy un apasionado del deporte y he competido a nivel nacional en atletismo y yo creo esa mentalidad de intentar siempre superarte eh, es lo que me ha llevado a aceptar retos como el de China. Porque yo aquí en España, bueno, pues acabando la carrera, como bien decías, hice el máster de educación pensando un poco en opositar en el ámbito de la enseñanza. Me di cuenta rápidamente que no fue lo mío, no era lo mío, entonces ya intenté centrarme más en el tema del entrenamiento, eh, también un perfil investigador con varias experiencias en el ámbito universitario
después también la empresa privada. Entonces, mi primera experiencia en el extranjero fue en Kuwait, ¿no? He estado ahí 2 años como Strength and Conditioning y ahí sí que es verdad que es donde yo creo que ha sido un punto de inflexión muy importante a nivel personal y a nivel profesional. A nivel personal por lo que es exponerte a otras culturas, otras formas de entrenar, a intentar ser un poco más flexible, cosa que aquí igual nos enseñan un poco, acabas recién licenciado y crees que todo tiene que ser, ¿no?, según ciertos Estricto. cánones y demás. Entonces, la oferta de China, yo en Cuba, y la verdad que estaba bastante bien a nivel profesional y demás, pero buscaba un contacto más con el ámbito del rendimiento, cosa que países de Oriente Medio pues te cuesta un poco Claro, va un más, poquillo no, más no está tan, complicado, tan sí. desarrollado. Y creo que como con la entrevista que hiciste a Felipe en su momento, de hecho, creo que viajamos en el mismo avión, creo recordar, sí, de hecho. O sea, fue la misma, creo que aplicamos, fue en la misma oferta y el Comité Olímpico Chino hizo un proceso em, ay, de reclutamiento, perdón. Y, y bueno, yo apliqué y bueno, sí que es verdad que el proceso fue bastante tedioso, lento, creo que hubo ciertos problemas en el Ministerio de Deportes allí en China y aunque se retrasó bastante, bueno, pues finalmente, mayo de 2019, creo recordar, comenzó mi aventura en China. En el Comité Mm, Olímpico de China, ¿no? Concretamente. sí, ¿Y cuál era tu labor allí? ¿Estabas en algún deporte en concreto? ¿Estabas en varios de los deportes? ¿Cómo era un poco también el día a día, la jornada como especialista en fuerza y acondicionamiento físico? Y sobre todo, lo que quiero saber es un poco el choque cultural, ¿no? Cuando pones un pie sí. allí y dices, bueno, era lo que me esperaba, me sorprendió, me quiero volver a mi casa. Bien. Mira, en esto no te voy a mentir. La verdad que yo fui con unas expectativas muy altas y creo que ahí espero que esto sea un takeaway, ¿no? Que se lleven los oyentes sobre lo que tú esperas y al final lo que es la realidad. Entonces yo me fui con una idea de, bueno, Comité Olímpico Chino preparando unos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de invierno estaban cerca, recursos, entonces me veía con esa mentalidad de, bueno, pues Edu va a hacer labores de Sports Scientist, full time, registrando datos y nada más lejos de la realidad. Al final, a mí me asignaron en el equipo nacional de triatlón, cosa que la verdad que agradecí en su momento porque se encajaba con mi perfil, además con mi gusto por los deportes de resistencia, pero lo que me encontré allí fue bastante diferente a lo que alguien se puede pensar de un equipo pues, de alto nivel y demás, Es ¿no? que China es muy grande, ¿eh? Me decía también un amigo que igual Claro. llegas y te toca una instalación de cine, que igual llegas a Mm. una de las provincias más pobres de China y bueno, es una granja. Sí, yo allí estábamos alojados en la provincia de Shandong, en Weihai, en la zona más oriental, y estábamos muy, muy, muy alejados de lo que es la civilización. Estábamos viviendo en un resort que, bueno, para ser el estándar chino estaba muy bien las condiciones, pero para el desarrollo profesional como Strength and Conditioning, pues faltaban recursos. Era el único extranjero, solo me podía comunicar en chino o bien con mi traductora, que bueno, me salvó de bastantes papeletas porque además era la típica traductora que además conocía del deporte, o sea, conocía terminología Qué bueno, qué bueno. técnica. Si no, me lo Sí, veía complicado a la hora de enseñar algo de sí, técnica de carrera y demás, que siempre puedes mostrarlo, pero bueno, te sí. dicen que hables del foco externo, del foco interno, pero si el foco está en otro idioma, a ver cómo lo haces. No, entonces, yo, mm, yo lo vi rápido que me tenía que adaptar. Era o Edu, te adaptas o te vas a chocar contra un muro. Entonces, al final tienes que bajar tus expectativas muy, muy, muy abajo. A mí me costó más de lo esperado porque, claro, también te ves un poco lejos a nivel emocional de alguien con el que compartir, ¿no? Es decir, al final, más o menos un buen entrenador, bueno, pues si tú utilizas lenguaje no verbal o de otra manera lo puedes hacer, incluso con pizarras, con palabras, ¿no?
pero el no poder compartir con otra persona, un poco, digamos así, occidental, ¿no? O que puedas compartir en inglés ciertas cosas, a mí es lo que se me hizo un poco más complejo. Porque además el atleta chino además no voy a decir que es introvertido, pero tampoco en su día libre, por ejemplo, no te pide salir, no te pide ir fuera, no te pide, o sea, quiere estar en su habitación. O sea, y entonces eso, el día a día al final se hace un poco más complejo. Pero bueno, mi día a día era, pues, entrenábamos generalmente 2 veces a la semana. Teníamos 3 grupos, ¿vale? Había un grupo de promoción, teníamos el grupo junior y después el grupo senior, ¿vale? Entonces, en total éramos como un grupo de atletas de unos 20, 25. Sí que es verdad que había atletas satélites que venían a probar, se podían quedar, se podían ir. Ahí estaba un poco a la libertad de lo que es los jefes de entrenadores, porque había un jefe un head coach por cada grupo, el desarrollo junior y senior. Y mis funciones específicas eran la supervisión del equipo junior, especialmente de 3 atletas que competían a nivel internacional en series mundiales y, bueno, y Copa Asiática, y especialmente de Song Jiaoming, que es bueno, la mejor triatleta china que estaba en nuestro grupo y la única clasificada para los Juegos de Japón actualmente. Entonces, el objetivo además operativo que era que mejorase en el sector de carrera. Era muy buena nadadora, entraba muy bien en grupo, pero donde pinchaba, donde podía, donde tenía menos rendimiento en A la el sector carrera de P. carrera. Eso es. Y bueno, ¿cómo era también un poco ese trabajo en equipo, ¿no? Porque me imagino que seríais varios preparadores físicos, pero también había relación con un grupo tal vez de nutricionistas, de fisios, algún tipo de médico, algún biomecánico. ¿Habían diferentes profesionales allí trabajando? Eh, Nutricionista no teníamos, sí que es verdad que estaba todo bastante controlado, la verdad que el centro donde estábamos en el resort, o sea, en ese sentido no hubo ningún problema. Y fisioterapeutas, yo solicité un fisioterapeuta al Comité Olímpico, teníamos un médico deportivo y después fisioterapeutas, había 3, efectivamente, 3 locales, de los cuales pues eran recién iniciados, conocimientos muy básicos, pero bueno, no me preocupaba del todo porque sí que es cierto que tenía tiempo suficiente para hacer cosas y al final me saqué de la chistera pues unas formaciones que di a los chicos en cosas que yo creía que Sumar. podía servirles, como FMS, que ellos sí que lo conocen, pero te pedían saber más de ello, o hicimos alguna charla incluso de, bueno, pues lesiones típicas entre atletas, pues sobre pues, que si el hombro, el tendón de Aquiles y demás, ¿no? Entonces, eso es uno de los diría, puntos positivos que me llevé de allí, el ser capaz de ser realmente proactivo, porque tampoco tenía muchas más opciones no digamos de mejorar, pero sí, por ejemplo, de decir, oye, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué recursos hay? ¿Y cómo podemos explotarlos? ¿No? Entonces, en ese aspecto, el equipo multidisciplinar, a diferencia de igual lo que te pudo comentar Felipe, que él sí estuvo en equipos con mayores estructuras y demás, en mi caso no. Yo estaba ahí a la intemperie con mi traductora y con mis 3 fisios y ahí hacíamos lo que podíamos realmente. Y con respecto a la forma de trabajar, no sé, que obviamente son diferentes escuelas, ¿no? Y al final, si bien dentro de España dicen cada maestrillo con su librillo, pues imagínate el Sí. librillo en Asia, ¿no? Entonces, cuando llegaste allí, viste una forma totalmente diferente, tal vez, con respecto a la selección de ejercicios, el control de la carga, la valoración y evaluación inicial de los deportistas, el tuteo con ellos, ¿no? Sí. Es decir, o era una relación obviamente mencional, sino un tanto fría, también por el tipo de cultura y el tipo de gente, pero ¿veías lo mismo con el entrenador local o el preparador físico local? Mira, Daniel, aquí se juntaron dos cosas que esto lo supe no a posteriori, pero al final, ¿no? Bastante una vez cogido confianza. Yo entré en el equipo nacional en un momento en el que la federación estaba en proceso de cambio.
Entonces, incluso los entrenadores que estaban locales, que estaban asignados allí, no eran los definitivos. Y ellos sabían que iban a estar allí poco tiempo. Entonces, eso lo que genera es una sensación como de, no voy a decir de dejadez, pero sí que es verdad, de falta de un compromiso total. Y eso para alguien como yo, que, bueno, recién llegado, que buscaba tener más responsabilidades de cómo ayudar y tal, pues muchas veces ellos no sabían tampoco dónde situarte o en dónde podrías ayudar realmente, ¿no? Entonces, el crearte tu espacio fue uno de los primeros retos y más importantes que tuve. El decir, vale, yo he venido aquí, ellos me deberían usar, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿cómo me puedo vender, ¿no? ¿Cómo, es decir, parece increíble, ¿no? Que ellos son al final quienes te han contratado y tienes que tú Eso te iba a justificar el decir, hecho de que estás allí. te traen de la otra parte del mundo y Claro, cuando llegas aquí dices, bueno, ¿y qué hago con este? efectivamente, pues es algo así. Es como lo que creo que seguramente otras personas que te hayan podido comentar en la experiencia en China es que eh, todo es tan grande, burocráticamente, estructuralmente, ¿no? Que al final cuando llegas al día a día, realmente no sabes quién te ha puesto ahí, quién depende de ti, a quién tienes que, ¿no? Es todo tan grande que hasta que el responsable que te tiene que decir, oye, pues encárgate de esto y tal, pasa tiempo, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy paciente para llegar a ello. Y no sé cuál era la otra pregunta que me habías hecho a nivel estructural. Ah, sí, las cosas diferentes. Bueno, yo me encontré con un equipo donde el control de la carga era entre nulo y mínimo. Está bien, a ojo. Teníamos un problema que es que eran los GPS, por ejemplo. No quiero decir marcas comerciales, pero bueno, no todos los deportistas lo utilizaban y sabemos que, bueno, pues en deportes de resistencia, especialmente triatlón, una manera muy sencilla de controlar la carga es a través de GPS y demás. Bueno, pues el principal problema que teníamos es que no todos los deportistas lo tenían y aquellos que lo tenían, debido al China Wall, ¿no? El problema que hay con el acceso de Internet, no tenía opción de cuantificar la carga a través de GPS. Sí, que el GPS funcionaba, pero no tenías acceso a los datos por el Eso es, en tema la de ese nube. bloqueo, entre comillas, ¿no? Incluso si quería crearme otro perfil para poder intentar acceder directamente o directamente con el perfil del deportista, me era imposible porque solo aparecía en chino y no había opción de traducción. Entonces, al final te tienes que ir a lo más simple, ¿no? Y bueno, y te empiezas con un RP, al final valoras una escala de wellness, te montas tus Excel, ¿no? Y con pequeñas cositas, cuando se hace muy poco y empiezas a añadir cosas sencillas donde no cambias mucho la estructura de entrenamiento, donde no, sobre todo, no le dificultas la vida al entrenador local, por ahí van bien los tips. Por ahí es donde empiezas a coger confianza con Ahí ellos. sí. No, no, sorprendente, ¿no? Esa parte que es lo mismo. Muchas veces lo charlamos que uno se imagina tecnología y un Ya, desarrollo tecnológico dentro del área de las ciencias del deporte tremendo y luego llegas y bueno, es que China es muy grande. Y sí es claro, cierto que habrán pequeños sectores más desarrollados, pero bueno, por ejemplo, aquí me sorprende que tienes digamos, a una persona que realmente va con opciones a ganar algo a la competición internacional y estás con los recursos mínimos, ¿no? También habla de ese eso es. talento que tienen y del arte del entrenador que con cero recursos es capaz de exprimir al máximo cada uno de esos Ya. deportistas. Bueno, y yo creo que, mira, una cosa que se me ha olvidado comentarte antes es poner en contexto lo que es el deporte del triatlón, ¿no? O sea, el triatlón es un deporte joven de por sí y en China es todavía mucho más joven. Entonces, eso significa que es un deporte que todavía está todavía evidentemente, por explotar y sobre todo por conocerse dentro de China. ¿Qué lleva a ello? Pues lleva a menos recursos. Entonces, creo que, si no recuerdo mal, equipos nacionales estábamos el nuestro y después uno en la provincia de Kunming, que yo no logré ir, sí que es verdad que lo solicité muchas veces, pero no pude, donde sí que están ahí los deportistas masculinos y es una base militar. Entonces tiene un antecedente, el deporte del triatlón en China, un antecedente militar, porque se Amigo. hacían
test muy similares a lo que es la propia disciplina del triatlón, ¿vale? Entonces, con un poco ese background, pues ahora tiene un ambiente bastante, no voy a decir militarizado, ¿no? Pero las únicas dos bases que hay son estas, y una es más militar, donde ningún extranjero puede entrar, y está como a 2.000 metros. Y entonces, claro, te encuentras con estas cosas, ¿no? Un deporte joven, con no muy buenos resultados a nivel internacional, entonces con muy pocos recursos, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Pasa, sí, yo creo que en todo el mundo es más o menos igual, ¿no? Yo que he estado por Latinoamérica, lo mismo. Vas al fútbol y al baloncesto, en algunos países el béisbol, y hay más Ujú. inversión o más inyección económica, y deportes que también tienen gente muy talentosa y muy capaz, no llega ese dinero y se junta ese ciclo vicioso, ¿no? No llega esa Ya. inversión, pero y como no llega esa inversión es mucho más difícil conseguir resultados para que te sigan apoyando a nivel económico, ¿no? O estructural, por lo menos. Pero bueno, me imagino que eso con el tiempo lo estoy viendo en la escalada, que también es un deporte que es relativamente nuevo, y allí, por Ujú. las características que tienen un poco los asiáticos, tanto en China como en Japón, están saliendo unos bichos de allí que Sí. escalan, vamos, es increíble, ¿no? Entonces, se va generando ese run run, se va apostando más por el deporte, y a verás a nivel internacional el ruido que hacen esta gente en este deporte. Así que no veo por qué no en el triatlón, cuando se suelten un poquito, tienen gente de sobra en ese país que seguro que a alguno se le Ujú. da bien. Seguro, seguro. Sí, sí. Y cuando terminaste ahí en el Comité Olímpico de China, te fuiste a Top Support, que estábamos hablando de esa empresa, ¿verdad? Porque tal vez alguno Eso no es. la conoce. ¿De qué trata esta empresa? ¿De qué se encarga? Top Support es una empresa de servicios, y lo que hace, tiene varias sedes, llamamos, no voy a decir gimnasios porque son más un athletic center, ¿vale? Y creo recordar que son 3, ahora mismo creo que son 4. Entonces, además de esas bases, ellos firman convenios con diferentes equipos de diferentes deportes a lo largo de China, en diferentes provincias. Y lo que hacen es o directamente con el club o con el equipo nacional. Entonces, para poner un poco en situación a los oyentes, bueno, cuando hablamos de un equipo nacional o hablamos de un instituto de deportes de la provincia X o de la ciudad, estamos hablando de, de una cantidad importante de atletas que van en torno a los 300, a los 1.000, por Ah, ejemplo. En fíjate. zonas más grandes pueden haber hasta incluso más, como Shanghái, por ejemplo, o Pekín, ¿no? Entonces, lo que hacen es hacer esos convenios. Entonces, con esos equipos que estén interesados en contratar servicios de entrenamiento, pues tanto desde un performance coach, strength and conditioning, o incluso algún entrenador más técnico de algún deporte en concreto, pues si lo que buscan es un deportista perdón, un entrenador extranjero, em, pues, pues se ponen en contacto, te reclutan y bueno, si las condiciones te interesan, pues ahí tendrías la oportunidad. ¿Y ya has tenido esa experiencia de trabajo con ellos? ¿Dónde te tocó trabajar en primer lugar? Sí, yo estuve en Shenzhen cuando decidí cambiarme del Comité Olímpico para un deporte donde creo que me ofrecieron, bueno, en el ámbito de atletismo, sobre todo en velocidad, porque creo que a nivel técnico y de strength and conditioning, si bien es cierto es diferente a lo que yo iba practicando, que es más resistencia, creo que es un poco más rico en cuanto al coaching, a las cosas que se pueden hacer, incluso a los gains de los propios deportistas. Y el proyecto era en una ciudad, era en Chenzhou, en la provincia de Hunan, en un equipo nacional donde teníamos pues creo que eran 30, era un club de 30, efectivamente, donde la mayoría eran velocistas, de bastante y buen nivel. De hecho, teníamos a la actual campeona china de 110 vallas, perdón, de 100 vallas, y a la subcampeona asiática de 100 vallas también. Entonces había un muy buen nivel. Entonces yo me uní con ellos en un training camp que estábamos en Zhuhai, cerquita de Hong Kong y Macao, al sur.
estábamos preparando el Mundial de pista cubierta, que era en Nanning, de hecho, en China, hasta que, bueno, esto del virus, pues, Empezó todo el tema este ahí. apareció y bueno, y ahí ya pues se paró todo. Se paró el mundo, te viniste para España y me decías que aquí en España, pues bueno, has tenido la suerte ahora de en vez de estar simplemente esperando, te han dejado participar en este equipo de baloncesto femenino, ¿no? Eso es. Ahora ¿Y qué tal? estamos. ¿Has podido aplicar un poco de la experiencia que has tenido fuera de España en el club? Sí, sobre todo lo que he aplicado mucho más es el tema comunicativo. Es un punto donde creo que recién licenciados creo que adolecemos, o al menos se adolecía actualmente, no sé cómo los recién graduados salen de la carrera, pero creo que ese punto de saber comunicar, de saber conectar con el deportista, un poco conocer la personalidad de cada uno y cómo tocarle, ¿no? Cómo llegar, cómo comunicar, es donde creo que estoy incidiendo mucho más, porque ahora el entrenador asistente, el segundo entrenador, tanto yo hacemos, bueno, nos compenetramos muy bien y hacemos tanto labores técnico-tácticas como lo que es la parte de preparación física, pero donde creo que tengo mucha más libertad es en la parte de readaptación y sobre todo en un poco, no voy a decir psicólogo, ¿no? Pero sí que es verdad que mm, me gusta el llegar al entrenamiento, el hablar individualmente con cada una de las jugadoras. Yo me doy cuenta hasta incluso de que tengo que tratarlas de forma diferente, cada una es diferente. No es lo mismo si venimos de ganar que si venimos de perder. No es lo mismo en mitad de la semana que al final de la semana. Entonces, estoy aplicando esto que inconscientemente lo estaba haciendo en China. ¿Por qué? Pues porque tenía solo el recurso de hablar lo justo para que me entendiesen y tenía que ser muy concreto. Entonces ahora con esto estoy como afilándolo y afinándolo mucho más. No, no, eso está genial. Y hombre, y cuando escuchas a la gente también que tiene mucho más recorrido, esas habilidades sociales y escuchar al deportista y decir lo mínimo indispensable para que se active en él esa motivación o para corregir diferente aspecto técnico, que al final dicen que hablamos demasiado, ¿no? Pasamos de salir de la Mm, carrera y estar contando las repeticiones dentro del gimnasio, uno, dos, correcto. tres, estamos así hasta 15 a, bueno, hablar lo justo, decir lo necesario y lo suficiente para que esa persona, pues bueno, se dé ese saltito de calidad en el punto que sea, ¿no? Pero bueno, para Correcto. ir terminando, normalmente en las entrevistas a mis invitados les suelo preguntar un par de cositas. La primera es, ¿qué consejo le darías tú a esa persona que está por terminar la carrera o que se acaba de licenciar y sale al mundo laboral, ¿no? Es decir, ¿qué te gustaría que te hubieran aconsejado a ti pues para encauzar un poco tu carrera profesional, ya sea pues bueno, en la parte que has tenido tú, tu experiencia en el extranjero, o ya sea a nivel nacional, ¿no? Mm, es una buena pregunta. Yo creo que lo que me diría al Eduardo, ¿no? de hace unos años sería em, no renunciar, no renunciar sobre todo a lo que quieres, ¿no? O a lo que te gustaría llegar, hasta incluso si eso te hace pagar algún peaje, ¿vale? Y esto te voy a poner algún ejemplo. Yo este verano, por ejemplo, con esto de la pandemia y demás, me aceptaron para un internship, que evidentemente fue online, era un internship en Rutgers University, en New Jersey, y por motivo de la pandemia pues se canceló, pero se mantuvo online. Entonces, em, así como aquí en España creo que no se reconoce del todo suficiente esa experiencia, ¿no? de voluntariado, de prácticas, de no buscar siempre lo que es el beneficio económico, sino más bien esas competencias que puedes adquirir, lo que has aprendido, el networking que puedes hacer. Me diría, me diría al Eduardo de hace años, es decir, no renuncies a lo que quieres, pero no seas cortoplacista. Eso es lo que me diría. Y No, no seas eso, cortoplacista.
No, y completamente de acuerdo con eso, que hay veces que salimos o conocemos, bueno, yo mismo, ¿no? Cualquiera de nosotros sale de la carrera y dice, no, ahora soy licenciado, ahora la gente me debe la vida. Y luego resulta que sales y, bueno, sí, en España cada año se licencian entre 5 y 6 mil personas. Y bueno, pues eres uno entre 5 y 6 mil personas, ¿no? Pues toca, como tú dices, acercarse a un referente y te tocará hacer más horas de las que te están pagando, Ujú. si es que te las están pagando, te tocará hacer mil favores, pero bueno, al final es como tú dices, es pensar a largo plazo. No Eso podemos es. salir de la carrera con poca experiencia y que hay gente, incluso yo te digo, que entras y si no te formas por tu cuenta, sales igual que entraste, Correcto. la gente no puedes esperar que digan, no, mira, vente a China que te vamos a pagar tanto dinero y te vamos a dar a la mejor velocista que tenemos. Y dices, bueno, Ya. para llegar ahí yo creo que hace falta cierto trabajo y es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Y Yo bueno, te doy toda la razón, ¿eh? Yo me he dado cuenta que mi curva de aprendizaje, tanto profesional como personal, a nivel emocional y en conocimientos, en los últimos, desde que, no voy a decir desde que salí de España, ¿no? Pero bueno, después de la experiencia en Spark, ¿no? En Kuwait, con las diferentes formaciones y demás, ha sido exponencial. Y sobre todo el hecho de poder o de exponerme, ¿no? A otro idioma, a otra cultura, a conocer cómo personas de otras nacionalidades son capaces de venderse mejor que nosotros, incluso a veces, y no hay que tener miedo a decirlo, con menos conocimiento, porque esto sí que no nos enseñan en la carrera, el saber vendernos, el saber, oye, tu conocimiento vale y tienes que saber reflejarlo. No puedes pretender que alguien por el mero hecho de ser licenciado te vaya a comprar los servicios, ¿no? Es decir, tú tienes que tener tu carta de presentación. Y esa curva de aprendizaje ha sido brutal, ha sido exponencial. Y yo creo que parte de ello es el hecho de intentar eso, pues el querer mejorar, aun cuando hay muchísimas trabas y piedras por el camino, como bueno, esa falta de recursos de la que te hablé, el estar lejos de casa, el sentirse solo muchas veces, pero bueno, yo creo que nada en este sentido es fácil, ¿no? Y si no, eso es quieres cierto. seguir Ese en peaje este y el sentido, peaje de la familia es importante, como tú dices, ¿eh? sí, Dice, no, en China, aquí, allá, bueno, ya, pero te vas perdiendo cumpleaños, te vas perdiendo eventos familiares. Y si bien es cierto que nada, te subes a un avión y pasan unas cuantas horas y estás ahí gracias al desarrollo tecnológico, podemos estar relativamente pronto en diferentes sitios, no quita que, bueno, te pierdas cosas, ¿no? Y eso es un peaje sí. grande y que, bueno, que para disfrutar de un sueño como el que estás disfrutando tú, pues hay que pagarlo. Salvo que te quieras llevar a toda la familia detrás, ¿sabes? Y luego la segunda pregunta es con respecto a la formación, es decir, ese entrenador que dice, yo quiero seguir un poco los pasos de Eduardo, me quiero seguir formando, ¿qué nos recomiendas? Es decir, tú te sueles actualizar con libros, con certificaciones, te gusta leer de blogs, directamente de artículos científicos, un poco por dónde está en tu rama, ¿no? En cuanto al estudio. Pues yo hago un poco un mix de todo. Eh, Me voy para artículos científicos en cosas concretas que me gusta profundizar, ¿vale? Actualmente estoy más con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, a ver cómo podemos aplicar ahí un poco, que vemos que tenemos bastante aplicación en literatura. Eh, y después una fuente que utilizo mucho es una web de Svetlana Jovanovic, complementarytraining.net, con un blog muy interesante, algún podcast que sube también muy bueno. Y bueno, formaciones, pues hay De muchísimas, todo. cada vez hay más. Yo creo que aquí sí que es interesante hacer una reflexión y que nuestros oyentes sepan que hay que, bueno, pues filtrar, porque tenemos muchísimo en el mercado, tenemos que afinar bastante el tiro, ¿no? Bueno, los hay reconocidas internacionalmente, que muchas veces por ello no significa que son las que igual más se ajustan a lo que estás buscando. Hay Totalmente de otras que acuerdo. igual, pues, puede haber algún mentorship que igual te puede interesar más, por un poco si quieres dirigirte más al ámbito de la prevención de lesiones o si quieres más al ámbito fitness, ¿no? Entonces ahí tampoco te voy a decir nombres concretos,
creo que nuestros oyentes saben un poco todo lo que hay en el mercado y En ahí el sí que es verdad mercado. que hay que hacer una labor un poco introspectiva de lo que en función de lo que es la formación, lo que te puede aportar y lo que buscas. Sí que aquí recomendaría, si son presenciales, muchísimo mejor, porque sí que es verdad que ahora ha habido muchas que debido al COVID han tenido que Que sacarse, pasase a lo bueno, pues de digital, manera claro. online. Claro, y si es bien cierto que el contenido pues está ahí, ¿no? Yo creo que se pierde algo, ¿no? Se pierde ese contacto con el formador, se pierde la experiencia práctica, ¿no? Digamos. Sí, y todo. El ponerte bajo de una barra, hacer los ejercicios o hacer las Eso evaluaciones. es. Y sobre todo, yo creo que también, aparte de todo eso, en la parte del networking, en lo digital tienes acceso al contenido, tienes acceso a lo mejor al docente, pero esas charlas que salen Sí, en los breaks con el café, que conoces a un tipo igual de motivado que tú y decidís hacer algo juntos, o luego os eso encontráis en es. otra formación y surgen amistades, surgen proyectos. Todo eso se pierde un poco con el digital, salvo que se genere una comunidad tremenda porque haces clic, te sales del curso y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, esa Eso es. parte es cierto que en cuanto se pueda, yo creo que se tiene que hacer, ya sean grupos reducidos o más numerosos, pero la presencialidad es que aporta un valor tremendo, ¿no? Además, somos Sí. seres humanos, somos sociables, tenemos que practicar las cosas, aprenderlas y no solo de papel, sino sudando un poquito, Y metiéndose más, bajo de la y barra o lo más que sea. y más en nuestro ámbito, ¿no? Con discos arriba, discos abajo, la barra, los cues, el tenerlo que ver en directo. Estas cosas yo creo que sí es importante que se den valor, yo creo, la formación presencial al menos en nuestro ámbito. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo estoy seguro que a toda la comunidad NSCA y también siempre tengo el gatillo este, ¿no? Pero bueno, que es un canal de YouTube para todo el mundo, es decir, no solo certificados NSCA, es decir, todo el mundo que le encanten las ciencias del deporte. Y bueno, también vamos a tener invitados en nutrición, en fisioterapia, en psicología, en todo. Pues bueno, que sepa que aquí tiene un recurso y esta entrevista de gran valor con, pues bueno, con una experiencia internacional en el continente asiático, pues muy diversa y con muchas anécdotas, ¿no? También te quería pedir un poco, también lo pondré en la descripción del vídeo, pero para el que nos esté escuchando, porque esto también irá a podcast ahora a corto plazo, ¿dónde te puede localizar en redes sociales, si tienes página web, si te pueden encontrar en LinkedIn, para comunicarse contigo? Sí, pues me pueden encontrar en LinkedIn como Eduardo Valcarce. Eh, a veces publico algo en Instagram, como edu.valcarce. Lo tengo como bueno, una red más personal y no profesional, no comparto tampoco mucho contenido técnico. Y bueno, tengo una página web que es eduvalcarce.com, un proyecto que tenía hace años y que bueno, sigo manteniendo de entrenamiento online, especialmente a deportistas de resistencia. Y ahí más o menos donde me voy a encontrar. La verdad que soy bastante low profile en ese aspecto, pero prometo que si alguien contacta conmigo respondo rápido. Eso, yo creo que eso es lo más importante, que sepan dónde localizarte Efectivamente. para resolver alguna duda y ya está. Pues bueno, Eduardo, muchísimas gracias y a ver si nos conocemos en persona pronto. A ti, Daniel, muchas gracias. Hasta luego.